거룩한 성일을 맞이해서 신령과 진정으로 주님을 예배하게 하시며 또한 주 앞에 말씀을 통해서 귀한 은혜와 깨달음을 받게 하시니 En este 감사합니다. momento vamos a recibir tu palabra preciosa y te damos gracias por eso, Señor. En este momento deseamos aprender más de tu palabra. 충만함을 허락하여 Oro que tu Espíritu Santo nos guíe 말씀을 들을 때 y nos llene de tu gracia. Al escuchar esta palabra, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a entender tus misterios, los misterios de la historia de la redención. 속에 있는 악한 질병이 사라지게 Y al escuchar y aprender de tu palabra, oro que todas las enfermedades salgan de nuestros cuerpos, que todos nuestros problemas sean resueltas. 주시옵소서. 이 시간도 Oro que podamos entender y sentir tu presencia y tu palabra, Señor. Oro que estés con nosotros y yo creo que estás aquí con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 창세기 20장 La palabra de Dios se encuentra en Génesis 20. 자, 1절에서부터 7절까지 교독하도록 하겠습니다. 창세기 Versículos 1 al 7. Génesis 20, versículos 1 al 7. 아브라함이 거기서 남방으로 De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. 그 밤에 하나님이 Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 그가 나더러 No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. 자, 7절 같이 읽겠습니다. Leamos este último versículo juntos. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. 자, 21장 1절에서부터 7절까지 같이 읽겠습니다. 계속 교독하시겠습니다. 여호와께서 La palabra de Dios también se encuentra en Génesis 21. 행하셨으므로 Génesis 21, versículo 1. Estamos en el versículo 2, ahora el 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 자, 7절 같이 읽겠습니다. Leamos el versículo 7 juntos. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. 자, 아브라함의 일생 노정 오늘 8번째입니다. Hoy vamos a estudiar la octava parada de la jornada de Abraham. Y su octava parada ocurrió en una ciudad que se llama Gerar. 이때 아브라함의 나이는 99세. Abraham tenía 99 años. Y él paró en Gerar en el año 2067 antes de Cristo. Y esto se encuentra en Génesis 20. 오늘 본문 1절 같이 한번 읽겠습니다. 1절. Leamos el versículo 1 de Génesis 20.
Génesis 20, versículo 1, todos juntos. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. 거기서는 그 전에 머물렀던 헤브론을 가리키고 있습니다. 그 헤브론 땅에서 남방으로 De allí partió Abraham. Cuando acá dice de allí se está refiriendo a Hebrón, porque él estuvo en Hebrón y luego viajó a Gerar. 첫째는 어떤 사건이 Dos cosas sucedieron 자기 아내 사라를 자기 아내 사라 cuando él se mudó a Gerar. Cuando él llega a Gerar, él les dice a los habitantes que Sara es su esposa, su hermana. Y esto se encuentra en versículo 2. Y después de esto, el rey Abimelech se lleva a Sara. 역시 2절에 기록되어 있습니다. 두 가지 사건이 일어납니다. También en el versículo 2. Leamos el versículo 2 juntos. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. 여기 취한다는 단어가 Aquí dice, 취한다는 단어가 라카으라는 단어예요. tomó a Sara, tomó. Y tomó en hebreo es lakaj. 이 라카으라는 단어의 뜻은 결혼을 El 목적으로 significado de lakaj es tomar una mujer para casarse con ella. Esta palabra, lakaj, indica eso, tomar una mujer para casarse con ella. 그러니까 아비멜렉이 사라를 취했다는 얘기는 무엇을 목적으로 취했다는 얘기죠? 결혼을 목적으로. Para Abimelech, 근데 정신 el rey Abimelech se llevó a Sara porque se quería casar con ella. 블레셋의 왕이었습니다. Me imagino que él ya tenía muchas esposas y Sara era como la segunda, tercera mujer de él. Él era rey de los filisteos y en esos tiempos el rey tenía el privilegio de casarse con muchas mujeres. Aparte de su esposa principal, también tenía varias mujeres. Y el rey Abimelech se enamoró de Sara y de su parecer, tanto que se la llevó para casarse con ella. Pero en un sueño Dios se le aparece al rey Abimelech. Y Dios se aseguró que Abimelech no la tocara y que no durmiera con ella. Y Dios le advirtió a Abimelech que se iba a morir. Y Abimelech se defendió y dijo que él no hizo nada malo. Él no sabía que Sara era la esposa, pensaba que era la hermana. Él le creyó a Abraham. Si él supiera que esa era la esposa de Abraham, Abimelech no lo hubiera hecho. Y Dios le responde, yo sé, entiendo. Y por eso me estoy apareciendo para advertirte para que no cometas un error. El rey Abimelech escuchó las palabras de Dios y se la devolvió a Abraham. Entonces, dos cosas muy importantes ocurrieron en Gerar. Primero, Abraham miente y les dice a los habitantes que Sara es su hermana. Y número 2, el rey Abimelech se lleva a Sara para casarse con ella. Y hay 3 significados espirituales muy importantes que podemos aprender acerca de la ciudad de Gerar, a través de la ciudad de Gerar. Y a través de lo que sucedió en Gerar. Primero es que cuando los creyentes salen al mundo y habitan en el mundo, fracasarán. Cuando los creyentes de Cristo entran al mundo, fracasarán.
Esto no fue la primera vez que Abraham mintió así. Él ya le había dicho a otro rey, a otras personas que Sara era su hermana. Entonces, esta era la segunda vez. La primera vez se encuentra en Génesis 12, cuando Abraham y Sara viajaron a Egipto. En Egipto, Abraham mintió, dijo que Sara era su hermana. Y la segunda vez, lo acabamos de leer, se encuentra en Génesis 20. Esta fue la segunda vez que sucedió esto, que Abraham mintió. Y las similitudes entre estas dos ciudades, Gerar y Egipto, hay muchas. Y primero es que las dos eran tierras de habitantes que no creían, no eran israelitas. Acá en este mapa he dibujado el Mar Muerto, y al lado del Mar Muerto se encuentra Beerseba, la ciudad de Beerseba, y norte de esta ciudad se encuentra Gerar. Pero ese territorio de donde se encontraba Gerar estaba siendo controlada por los filisteos. Entonces, Gerar era una ciudad reinada por los filisteos. Leamos el versículo 2. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abimelech es un rey filisteo. Y Gerar era parte de la tierra de los filisteos. El territorio donde se encontraba Gerar era territorio filisteo. Y Abimelech no es un nombre. Es una posición, digamos. El rey de Egipto no le decían rey, le decían faraón. Los reyes de Roma o los emperadores no les decían emperador, les decían César, ¿cierto? Entonces Abimelech es así, es lo mismo. Abimelech no era un nombre, era como indicando la posición de este hombre. Y estos dos lugares, Gerar y Egipto, indican el mundo o una tierra donde no se adora a Dios. Cuando él estaba en Hebrón, esto nunca sucedió. Esto no sucedió, pero cuando él salió de la tierra de Dios y a la tierra de los gentiles, del mundo, digamos, esto sucedió y él mintió. Y esto fue un fracaso espiritual. Y lo mismo pasó en Egipto. Y esta es la similitud. Cuando él estuvo en la tierra de Dios, en la tierra de los judíos, él nunca fracasó así, no cometió este error. Pero en Gerar y Egipto sí. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir la Biblia? Cuando entramos al mundo, habitamos en el mundo, fracasaremos. La tierra prometida hoy en día indica la iglesia, un territorio de Dios. Cuando nos mantenemos en la iglesia, en la casa de Dios, vamos a poder mantener nuestra fe y nuestra vida espiritual. Pero si salimos y no habitamos en la iglesia, vamos a fallar. Si leemos en Génesis 26, es chistoso porque Isaac comete el mismo error.
Isaac no estaba en Canaán cuando él cometió este error. ¿A dónde estaba? En Gerar. También estaba en la ciudad de Gerar. Leamos Génesis 26. Jadi Mesir dan Gerar itu melambangkan dunia. Dilambangkan sebagai dunia dan tanah perjanjian itu 자, dilambangkan 1절 같이 한번 읽겠습니다. 1절만. ayat 1. Versículo 1. Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. 7절 같이 한번 읽겠습니다. Leamos el versículo 7. Versículos 6 y 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. 그러니까 자기 와이프를 누이라고 속이는 사건은 이게 역사와 전통을 자랑하는 거예요. 아브라함이 2번 그랬죠? 그다음에 또 이삭도 그랬죠. Si leemos esto cuidadosamente, vemos que esta mentira ha sido pasada en la historia, ha sido pasada a los descendientes de Abraham, a su hijo. Su hijo cometió el mismo error que él, y los eruditos se han preguntado por qué viajaron a Gerar. La Biblia desafortunadamente no explica, pero cuando salieron de la tierra de los judíos, Hebrón, a la tierra de los gentiles, Gerar, vemos que estos dos hombres, padre e hijo, cometen el mismo error. 은혜의 자리에 머물러 있지 못하고 그리고 말씀 가운데 머물러 있지 못하고 Gerar y Egipto son tierras de los gentiles. Cuando los creyentes salen de la gracia de la iglesia, de la tierra de Dios, vamos a cometer errores y vamos a fracasar. 두 번째 교훈은 아브라함 계획에 있어서 불완전한 El segundo significado o la segunda lección. 아브라함이 온전한 믿음을 가지고 있었다면 이런 실수를 저지르지 않겠죠. 근데 아브라함이 이런 실수를 저질렀다고 하는 것은 La fe incompleta de Abraham fue la causa de este error. Abraham cometió este error y nos muestra que la fe de él estaba incompleta. Yo les he enseñado que Abraham no tuvo fe desde el principio. Él no nació siendo el padre de fe, sino que al pasar el tiempo estableció más y más su fe. Cuando Abraham sacrificó a Isaac, su fe 왜냐하면 muestra la madurez de su fe. Entonces este error en Gerar 이라고 속인 이유가 뭐냐면 vemos que es causa de falta de fe. 20장 14절 창세기 20장 14절 ¿Por qué Abraham mintió? ¿Por qué dijo que Sara era su hermana? Leamos Génesis 20:12. Él sentía temor. 아 11절 죄송합니다. 자 20장 11절 같이 Leamos Génesis 20, versículo 11, perdón, Génesis 20, 11. 11절 말씀. 자 시작. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내를 위하여 Dice, no hay temor de Dios en este lugar. 그렇게 생각합니다. 죽음에 대한 공포죠. 죽음에 대한 두려움. Y temió que lo iban a matar por causa de su mujer. Él tenía un temor a la muerte. 이 아브라함이 믿음이 온전치 못하다는 사실. Él temía ser asesinado. 하나님의 아브라함을 불렀을 때 Y esta ansiedad, este temor demuestra lo incompleto que era su fe. Porque 큰 민족을 이룰 것이다.
Hemos leído antes que Dios ya le había prometido a Abraham una gran nación. 내가 너를 통해서 큰 민족을 이룰 것이다. 하나님이 그렇게 약속하셨어요. Te daré una gran nación. Esto fue lo que Dios ya le había prometido. Y si este fuera el caso, Abraham, no, obviamente Dios no iba a dejar que alguien matara a Abraham. Y en ese momento Abraham todavía no tuvo a Isaac. Obviamente todavía Dios no había cumplido esta promesa. Todavía necesitaba nacer su hijo. Esta palabra ya Dios se la había dado a Abraham. Entonces, si Abraham hubiera muerto en Gerar, Dios, la promesa hubiera sido completa. No. Dios le dijo, te daré una gran nación, bendecirás a todas las naciones. Y Abraham, él no pensó en esto. En cambio, pensó que iba a morir en Gerar. Por la palabra que Dios le había dado a Abraham, vemos que obviamente el error de Abraham fue causa de falta de fe, porque él le faltó fe en la promesa de Dios. Y esto no solo le pasó a Abraham, pero nos pasa a nosotros. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero dependiendo de la circunstancia o situación, empezamos a dudar. De pronto, ¿Dios me dará lo que me ha prometido? 우리가 살아오면서 그런 때가 얼마나 많아요. Perdemos esa conexión a la palabra. Y esto fue lo que le sucedió a Abraham. 처음부터 믿음이 좋았던 사람이 아니야. 하나님께서 Abraham no tuvo gran fe desde el principio. Lo que hizo Dios es que maduró y estableció más y más la fe de Abraham. 하나님이 나와 함께 하신다면 내 믿음을 만들어 가시. Nosotros también tenemos una fe muy inestable, pero ustedes creen que Dios está con ustedes y estará con ustedes. Yo oro que ustedes crean en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Como les dije, como les mencioné antes, esto sucedió cuando Abraham tenía 99 años. Isaac fue dado como sacrificio cuando Abraham tenía por ahí 125 o 136 años. Y cuando él sacrificó a Isaac, Dios reconoció su fe. Nosotros no vamos a vivir a tener 125 años o 136 años, 아브라함처럼 저와 여러분의 믿음도 견고하게 pero Dios todavía nos da la oportunidad de madurar nuestra fe. Aunque a nosotros nos falta fe, Dios nos ayudará para que nuestra fe sea como la de nuestro padre Abraham. Amén. La tercera enseñanza que podemos aprender a través de lo que sucedió en Gerar incluye la historia de la redención. La historia de la redención no sucede a través de las obras del hombre, sino a través de la gracia de Dios. La historia de la redención no fluye a través de la fe o las obras del hombre, pero empieza con Dios y sigue fluyendo a través de su gracia. Si la historia de la redención dependiera de las obras del hombre, vemos que Abraham fracasó en Egipto y en Gerar. Si la gracia de Dios no estuviera dirigiendo la historia de la redención, la historia de la redención hubiera fracasado. Porque si hubieran llevado a Sara y Isaac no hubiera nacido, pero Dios interviene. Dios interviene
para que la historia de la redención siga. La historia de la redención de Dios, si hubiera dependido de la fe de Abraham, hubiera fracasado. Nunca se hubiera cumplido la historia de la redención. Aunque Abraham cometió un gran error, Dios se acordó de su pacto y continuó sus gran obras a través de su gracia. Entonces, en el momento en que Abimelech iba a pecar, iba a tocar a Sara, Dios intervenió. Intervino. Aún yo como pastor, a veces ustedes dicen que no actúo como pastor. Yo también cometo errores. Pero afortunadamente la historia de la redención no depende de nuestras obras, ni de nuestra fe, sino de su gracia. Dios interviene. Y un día su historia de la redención se cumplirá. En Mateo 16 vemos que Jesús le hace un cumplido a Pedro, porque Pedro confiesa que él es el Hijo de Dios. Y después de eso Jesús empieza a hablar de su muerte. Pedro lo interrumpe y dice que no, que esto no pasará. ¿Y qué dice Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Acabemos de nuevo. Igualmente, si la historia de la redención dependiera de la fe de Pedro, ya hubiera fracasado. Entonces, la historia de la redención vemos que no sucede, no depende de las obras del hombre o nuestra fe, pero de la gracia de Dios. En medio de nuestros éxitos o fracasos, la historia de la redención seguirá. Amén. Hay un dicho en Corea que dice un perro le puede ladrar al tren, pero el tren continuará. Después de Gerar, Abraham llega a Beerseba. Beerseba. Y él llegó a Beerseba cuando tenía de 100 o 136 años. No se sabe la edad exacta. Y llegó a Beerseba entre los años 2066 a 2030 antes de Cristo. Y podemos aprender 4 cosas a través de lo que pasa en Beerseba. Se encuentra en Génesis 21 al 22. No hay 4 enseñanzas. 4 cosas suceden en Beerseba. El primer incidente fue el nacimiento de Isaac. El primer incidente fue el nacimiento de Isaac.
Y esto se encuentra en Génesis 21, versículos 1 al 7, que acabamos de leer. 자, 1절에서부터 3절까지 같이 한번 읽겠습니다. 1절에서부터 Leamos los versículos 1 al 3. Génesis 21 del 1 al 3. 여호와께서 Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac finalmente nace en Beerseba cuando Abraham tenía 100 años. Leamos el versículo 4 y el 5. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 2066년 Y esto sucedió en el año 2066 antes de Cristo. El lugar del nacimiento de Isaac está documentada acá en la Biblia, que es Beerseba. 부엘세바라고 추정하는 이유가 한두 가지가 있어요. 첫째는 La razón por la cual es llamada Beerseba, hay dos razones. Agar estaba en exilio con su hijo Ismael y anduvo en Beerseba. Leamos Génesis 21, versículo 14. 자, 같이 읽겠습니다. 창세기 22장. Todos juntos. 자, 시작. 아브라함이 Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Agar y Ismael 이삭이 자라면서 fueron echados de su hogar. Y cuando Isaac ya era niño, Ismael lo molestaba mucho y se burlaba de él. Y a Sara no le gusta esto. Entonces ella le dice a Abraham que la eche de la casa. 어디에서 방황했냐면 부엘세바 그래서 Y mientras que Agar anduvo en la tierra de Beerseba, Dios se le apareció a ella. 장소가 부엘세바라고 하는 강력한 증거가 돼요. 여자가 자기 어린 아들을 데리고 간다고 할 때 얼마나 가겠습니까? 가봐야 얼마 못 갔겠죠. Y es muy importante reconocer que Isaac también nació en Beerseba. 그다음에 이제 Esto es evidencia de de que este lugar es muy importante. Y en Génesis 31 también vemos que Beerseba es el lugar donde Dios hace un pacto. O un pacto fue hecho. No sé si fue entre Dios y otra persona. Leamos Génesis 30. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 그들이 부엘세바에서 언약을 세우며 아비멜렉과 그 군대 장관 비고를 떠나 블레셋 족속의 땅으로 가고 아브라함은 부엘세바에서 에셀람을 심고 거기서 영생하시는 하나님 여호와 이름을 불렀더라. No sé el versículo. 성경학자들 사이에는 굉장히 의견이 분분합니다. 성경에는 정확하게 나와 있지 않기 때문에 이삭이 출생했던 장소가 어디인가 의견이 분분합니다. 어느 목사님은 이런 성경적인 표현들을 통해서 Era Génesis 21, versículos 32 y 33. 자, 그렇다면 El lugar de nacimiento de Isaac
Los eruditos tienen muchos debates acerca de esto. Pero vemos que Beerseba es una ciudad muy importante. sejarah penebusan dari kelahirannya Ishak ini di Beerseba. 첫째는 Arti atau pelajaran dari sejarah penebusan di mana Ishak ini 말씀대로 di 이루신 Beerseba 하나님의 adalah 모습을 보여주고 있습니다. itu memperlihatkan kepada kita rupa Tuhan yang akan Y nos demuestra So first of all, it shows that God will que Dios cumplirá todos cumplirá su palabra. Cumplirá todo con su palabra. Leamos Génesis 21:1. semua firman-Nya. 因为到最后呢，小说会完成在 Kejadian 21 ayat 1. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 Leamos juntos. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. 그래서 이삭이 태어났다. Jadi 거기 보시면 bagaimana 말씀이라는 한 번씩 반복되고 있죠. 여호와께서 그 말씀대로 사라를 Así nació Isaac. 그다음에 여호와께서 그 말씀대로 Acá dice, visitó Jehová a Sara, e hizo Jehová con Sara. 두 번 기록됐다고 하는 Y esto nos... 그리고 세 번 나오는 la Biblia está enfatizando las acciones de Jehová. Visitó Jehová, hizo Jehová. El nacimiento de Isaac, la Biblia está enfatizando que el nacimiento de Isaac dependía de Jehová. Estaba sucediendo acorde al plan de Jehová. 여호와의 말씀대로 태어났다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 하나님은 그 말씀하신 대로 반드시 이루신다. 하나님은 그 말씀하신 대로 반드시 ¿Y por qué la Biblia enfatiza esto? Porque nos está mostrando que Dios cumplirá su palabra, cumplirá su pacto. El hecho de que Isaac nació no fue coincidencia, pero sucedió acorde a la palabra de Dios, de su palabra. El primer significado de este nacimiento nos demuestra o es que Dios cumple las cosas a través de su palabra. El primero habla, nos da su palabra y luego cumple esta promesa. Por eso el cristianismo es una religión de palabra. Cuando Jesús llegó a esta tierra, habló mucho del Antiguo Testamento, de la semilla de la mujer, y esa semilla es la palabra. Pero nosotros los humanos, cuando hablamos algo, cuando hacemos una promesa, muchas veces no cumplimos esta promesa. ¿Por qué? De pronto porque no tienen poder. De pronto usted le prometió a alguien que le iba a devolver una plata y en ese momento no puede porque no tiene plata, no tiene ahorros. Entonces usted no puede cumplir su promesa porque le falta poder. Pero Dios es todopoderoso. Lo que Él diga lo cumplirá con su poder. Dios también es leal, Él es fiel, Él quiere, a Él le gustan las personas fieles, leales. Cuando Dios habla algo, nunca se le olvidará de su palabra. Él nunca va a romper una promesa. La política de hoy en día vemos que todo el mundo le echa la culpa al otro y no cumplen sus promesas, pero Dios sabemos que no es así. Leamos Isaías 55. Kalau Tuhan sudah berkata sekali saja, dia pasti menggenapinya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Yesaya 55 ayat 11. 자,
자, 같이 읽겠습니다. 이사야 55장 11절 말씀. 자, 시작. 내 입에서 나가는 Isaías 말씀, 55:11. 나의 뜻을 Así 이루며 será mi 나의 palabra que 마음을 sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. 말씀하시면 Dice aquí, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Dios lo que Él diga 여러분 한번 생각해 보세요. no volverá vacía. 하나님께서 Piensen en 다시 esto. 재림하실 것을 말씀하셨어요. 그러면 그 재림이 이루어지느냐? Dios habló de cómo Jesús 예수 믿는 사람들 가운데요. va a volver. 안 믿는 사람이 굉장히 많아요. ¿Sucederá o no? Sí. 주님의 신천하기 2000년이 넘었지만은 Hay muchos cristianos que no creen en la segunda venida porque ya han pasado 2000 años, pero el hecho de que no ha sucedido no indica que nunca va a suceder. Dios lo habló, Jesús lo habló. Entonces tenemos que creer en esta segunda venida. Ustedes no saben si la segunda venida va a ocurrir en nuestra generación o no. 정의에 놓으신 El segundo significado de la historia, del nacimiento de Isaac es que Dios cumplirá su promesa en el tiempo correcto. Él logrará su plan en el momento correcto. Leamos Génesis 자, 21, 같이 읽겠습니다. 자, 시작. versículo 사라가 2. 잉태하고 Y Sara 하나님의 concibió y dio a Abraham un hijo en su 늙은 vejez en 아브라함에게 el tiempo que Dios le había dicho. 자, 사라가 잉태하고 하나님이 말씀하신 기한에 Sara dio a luz 사는 기한이 en el 되어 tiempo que Dios le había dicho. 사라가 잉태하고 Concibió y dio a Abraham un hijo 늙은 아브라함에게 아들이 기한이라는 단어가 en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. 所以这个时间呢，已经被上帝的计划，他已经 이 기한이라는 단어가 실말로는 모헤드라는 단어. 모헤드. En la versión inglés dice 已经 el tiempo fijado o determinado. Y esta palabra es mohed en hebreo. Mohed. 时间已经被肯定了。 Y indica un tiempo predestinado. Un tiempo predestinado. Vemos aquí que Dios habló. Dios dio su palabra. Él siempre cumple su palabra. Pero cuando se trata del cumplimiento de esta palabra, solo sucederá en el tiempo determinado de Dios, en el tiempo que Dios ha dicho. Para una promesa poderse cumplir o un plan poderse lograr, necesita ser el tiempo correcto de Dios. El nacimiento de Isaac ocurrió porque ya era el tiempo que Dios había dicho. Nosotros tenemos que esperar ese tiempo correcto que Dios ha predeterminado. Yo siempre digo esto. En la vida cristiana lo más difícil es esperar, lo más difícil es la paciencia. Porque cuando Abraham tuvo 75 años, Dios ya le había prometido el nacimiento de su hijo. Abraham esperó 25 años porque fue a los 100 años que finalmente el tiempo correcto llegó y nació Isaac. Es lo mismo con Jesucristo. En Génesis, Dios promete la semilla de la mujer. Y en Gálatas dice, el tiempo ha llegado que Dios ha permitido el Hijo de Dios nacer. Aún Jesús llegó en el tiempo correcto. Leamos Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés 3:1.
자, 같이 한번 읽겠습니다. 자, 시작. Leamos juntos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 우리가 아멘. 신앙생활하면서 가장 중요한 것은 우리가 기도하지 않습니까? Mientras que estamos esperando en nuestra vida cristiana, es importante seguir orando. Es importante orar. 저는 성전 건축도 Al tiempo correcto, Dios cumplirá su palabra y tenemos que seguir orando. Yo sé que Dios nos regalará el santuario que nos ha prometido. Ustedes oran por sus peticiones, sus esposos, sus trabajos. Y la razón por la cual Dios no ha concedido su petición es porque todavía no es el tiempo correcto. Oro que ustedes continúen orando. Ayer a las 9:30 de la mañana, a las 9:30 de la noche, vine a la iglesia y oré hasta la medianoche, orando por nuestro santuario. Yo sé que sucederá. Por favor, oren para que llegue el tiempo correcto, el tiempo predeterminado o predestinado. 탄생의 세 번째 구속사적인 의미는 뭐냐? 언약하신 대로 El tercer significado del nacimiento de Isaac 언약하신 대로 es que Dios es un Dios que logra lo que Él ha prometido. Cuando se trata de la relación o cuando se trata del nacimiento de Isaac, hay dos perspectivas muy importantes. Antes del nacimiento de Isaac, Dios le había prometido a Abraham 6 veces. 아브라함에게 후사를 주시겠다고 Dios ya le había hecho seis promesas acerca de sus descendientes, acerca de su descendencia. La primera vez se encuentra en Génesis 12, versículo 2. Te haré una gran nación. Solo puedes tener una gran nación a través de un hijo, ¿cierto? Pero Dios le dijo, te daré una gran nación, o sea, te daré un hijo para que tengas una gran nación. Génesis 12, versículo 7 también. Cuando Abraham llegó a Siquem, Dios se le apareció por primera vez y le dijo, te daré esta tierra a ti y a tus descendientes. Entonces, para que Dios le dé algo a su descendencia, necesitaba haber nacido Isaac. Y la tercera vez que Dios le promete el nacimiento de Isaac se encuentra en Génesis 13, versículos 15 y 16. Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia por siempre. La cuarta vez se encuentra en Génesis 15, versículo 4. Abraham ya en este momento estaba tan frustrado que ya le iba a dar a su sirviente Eleazar su herencia, pero Dios le dijo que no, que él iba a tener un hijo. La quinta vez se encuentra en Génesis 17, versículo 19. Y en Génesis 17, 19 vemos que Dios ya le da el nombre de Isaac. Y en Génesis 18, versículo 10, otra vez Dios le promete a su hijo. Dios le prometió 6 veces, le hizo 6 promesas de Isaac y finalmente nació. Dios cumple lo que Él ha dicho, Él lo logrará. Vemos que Dios logra sus promesas, cumple sus promesas
Y también podemos ver esto como el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Isaac también tiene muchas similitudes al nacimiento de Isaac. 발판을 마련한 사람. Vemos que en el nacimiento de Jesús, vemos que el nacimiento de Isaac fue abrió el camino para que llegara Jesús. Dios le prometió a Abraham 6 veces el nacimiento de su hijo, y el segundo significado es que el nacimiento de Isaac abrió el camino para el nacimiento de Jesús. La genealogía de Jesucristo empieza con quién? En Primera de Mateo empieza con Adán. 족보가 누구로부터 시작이 돼요? 마태복음 족보에 보시면 아담부터 시작이 되죠. Si leen la genealogía de Mateo, ¿con quién empieza 그러니까 그 전까지는 다 서로 la genealogía de Jesús? No con Adán, no con Noé, sino con Abraham. Empieza oficialmente con Abraham. Antes de todos los que vinieron antes de Abraham eran una simple introducción, digamos. Isaac tuvo que haber nacido para que se abriera la oportunidad de que Jesús llegara a esta tierra. 발판을 마련한 사건이 바로 이삭 탄생이다. 자, 아브라함의 자손을 통해서 예수님께서 El nacimiento de Jesús sucedió a través de Isaac. El nacimiento de Isaac fue como, digamos, un trampolín. Aceleró el nacimiento de Jesús. 자, 결론을 맺겠습니다. En este momento voy a concluir. 자, 이삭 탄생은요. El nacimiento de Jesús, de Isaac. El nacimiento de Isaac es una sombra de la venida de Jesús. 예수님은 누구의 예표라고요? 아, 이삭은 누구의 예표라고요? 예수님의. Isaac era como una sombra de la venida de Jesús. 정리해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여러분, 이삭과 예수 Esto no se encuentra en el 10º libro de la historia de la redención, pero lo estoy organizando así. 자, 첫 번째는 성경의 예언입니다. Los nacimientos de Jesús y Isaac tienen muchas similitudes. Primero, los dos nacimientos 여자의 후손을 오실 것을 fueron profetizados. 그다음에 이삭 성경에 En Génesis 3:15 vemos que el nacimiento de Jesús fue profetizado cuando Dios dijo que venía la semilla de la mujer. En Génesis 17:19 también se encuentra la profecía del nacimiento de Isaac. Un año antes de que naciera Isaac, Dios ya le da el nombre a Abraham. Le dice, su hijo lo llamarás Isaac. Y esto nos lleva al segundo punto. El nombre de estos dos hombres ya había sido profetizado. Los nombres habían sido profetizados. Génesis 17:19. Un año antes del nacimiento de Isaac, Dios le dice a Abraham, lo llamarás Isaac. En Mateo, 아들 낳으니 이름을 뭐라고 하라고 그랬습니까? vemos que en Mateo 1:21, Dios dice, lo llamarás Jesús. Jadi sebelum Yesus lahir, itu udah ada nubuatan di mana namanya akan menjadi Yesus. Sebelum Isa Sí. lahir pun, Tuhan Y llamará su nombre Jesús. Mateo 1:21. Matius 1 ayat 21. 자, 마태복음 1장 21절 말씀. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Mateo 1:21, leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén.
자, 먼저 20절 먼저 읽겠습니다. 20절. 이게 누구한테 하신 Leamos el versículo 20. 자, 20절 말씀. 자, Versículo 시작. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta palabra fue dada al padre de Jesús, José. Antes del nacimiento de Jesús, ya su nombre había sido escogido y profetizado. Número 3, la tercera similitud es que estos dos hombres, Jesús e Isaac, nacieron en el tiempo apropiado. Y esto se encuentra en Génesis 21, versículo 2. Y aquí vemos que Isaac nació en el tiempo que Dios había dicho. Y en Gálatas 4:4 때가 찼기 때문에 예수님께서 여자에게 나게 하시고 율법에 나시다. 그러니까 공통점이 뭐냐? también vemos que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ellos dos nacieron en el tiempo apropiado, el tiempo escogido por Dios. La cuarta similitud es que nacieron en maneras extraordinarias. Cuando nació Isaac, ¿por qué digo que él nació en una manera extraordinaria? Si leemos Génesis 18, versículo 11, dice que Abraham ya estaba viejo y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no estaba menstruando. O sea, ya era imposible para ella concebir. Leamos Génesis 18, versículo 11. 자, 같이 읽겠습니다. 창세기 18장 11절 말씀. 자, 시작. Génesis 18, 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 하나님께서 Le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dios le dio esta palabra a Sara cuando ella ya no estaba menstruando, ya no podía tener hijos. 뭐라고 말씀하고 있냐면 아브라함의 Pero nació Isaac. Sin embargo, el libro de Romanos dice que el cuerpo de Abraham era ya casi muerto. Ya después de los 80 años, sí, todavía podemos vivir, pero nuestro cuerpo ya se está disminuyendo. Leamos Romanos 14. 이삭이 태어났을 때는 아브라함의 몸도 죽어 있었고 그다음에 사라의 Cuando Isaac nació, el cuerpo de Abraham ya era casi muerto. 백세나되 Romanos 14, versículo 19. 사라의 태에 죽은 것 no, 같음을 eso no es. 알고도 믿음이 약하여지지 아니야. 아브라함은 백세기 때문에 Romanos 4, 19. 백세기 때문에 태가 죽어 있었지만 그러니까 기적이 Acá dice que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. En Romanos 4:19, entonces Isaac nació de una manera extraordinaria y Jesús también, porque él nació sin padre. El nacimiento de Isaac fue un milagro, el nacimiento de Jesús fue un milagro. Y esto se encuentra en Génesis 18:11 y Mateo 1:18. 출생 자체가 사람들에게 큰 기쁨이 됐어요.
birth became kelahiran mereka menjadi joyful to them. sukacita 一个 untuk 快 orang-orang 乐 di sekitar mereka. 在他们身边的人， Eh, 他们的出生还有 el nacimiento de estos dos hombres trajo gozo, alegría a los de su alrededor. El nacimiento de algunas personas trae tristeza y dolor. Digamos, alguien como Hitler o como Judas. Pero el nacimiento de Isaac trajo gran alegría y gozo. Leamos Génesis 21, versículo 6. Génesis 21, versículo 6. Ishak dan kelahiran Yesus itu membawakan sukacita yang besar untuk orang-orang di sekitar mereka. Kejadian 21 ayat 6. 자, 같이 한번 읽겠습니다. 6절 말씀. 자, 시작. Versículo 6. 하나님이 나로 목에 Entonces dijo Sara, Génesis 21, 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. El nombre de Isaac significa risa. Antes de que nació Isaac, antes de que naciera Isaac, cuando Dios le dijo, cuando Dios profetizó su nacimiento, Abraham y Sara, los dos se rieron. Y en Génesis 18, versículo 2, Sara se ríe. Y esa risa era como una risa de burla. Porque ella sabía que su cuerpo ya estaba, que ella ya estaba muy vieja. Y que su esposo también ya estaba muy viejo y no creía que iba a poder dar a luz. 그러면서 피식 웃어버렸어요. 그건 이것은 일종의 비웃음입니다. Entonces, 드디어 이제 1년 있다가 하나님이 정하신 때 이삭이 태어났거든요. pero un año después, Isaac nació y Sara se rió y no era una risa de burla, pero de alegría. Versículo 6 dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. O sea, el nacimiento de Isaac le trajo risa, le trajo gran alegría y gozo. 사라가 가로되 하나님이 나로 Leámoslo de nuevo. Entonces dijo a Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Se estaba refiriendo al nacimiento de Isaac. Y se reían diciendo, aleluya, aleluya, porque era un milagro, porque su hijo finalmente había nacido. Antes de esto, cuando ellos se reían, era una risa burlándose de Dios. Pero después del versículo 20, el capítulo 21, esta risa indicaba alegría. Isaac iba a traer una gran alegría al mundo y trajo gran gozo a sus padres. Cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores, ¿qué dijeron? Leamos Lucas 10. 儒家福音12:10. Akan memberikan kamu kesukacitaan besar. Lukas 2 ayat 10. Leamos Lucas 10. 자, 8절부터 같이 한번 읽겠습니다. 8절. 자, 시작. Lucas 그 지경에 10, 목자들이 ok, 밖에서 son. 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루비추매 크게 유수하는지라. Lucas 3:8. 보라, 내가 온 백성에게 미친 Hasta después, 무슨 소식이요? 기쁨의 좋은 2:8, 소식을 perdón. 너희에게 전하라. 이게 지금 어떤 사건을 염두에 두고 천사가 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, de gran gozo. 가장 위대한 기쁨의 소식이었다. O sea, el nacimiento de Jesús trajo un gran gozo, nuevas de gran gozo. 이삭도 탄생 자체가 사람들에게 ¿Y gran gozo para quién? Para todo el mundo. Aún Isaac y su nacimiento trajo gozo y alegría a sus padres y a los que están a su alrededor. Y yo oro que para usted y yo, nuestra existencia, nuestras vidas traigan también gozo, gran gozo a los de nuestro alrededor, que nos
el hecho de que estamos viviendo aquí, existiendo, trabajando, no debemos de traer dolor o tristeza a los demás, sino gran gozo. Si los demás se burlan de usted, 저 사람 없으면 우리 o 교회 si los demás no 목사 전해질 수가 없어. 하나님 앞에 저 사람 dicen que pereza cuando llega esa persona, es muy horrible. La gente debe de decir, oh, si esta persona se va, voy a quedar tan triste, me va a traer mucha tristeza, lo voy a extrañar tanto. Eso es lo que la gente debe de decir de nosotros. Si usted es una persona negativa, solo habla cosas feas, malas, si se burla de los demás, esto no es correcto. Usted le debe traer alegría y gran gozo a los demás. Nuestras vidas tienen que ser llenas de alegría, trayéndole alegría a los demás. Y yo oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 살아계신 주님 감사합니다. Nuestro Padre viviente, te damos gracias en este momento. Nuestras vidas, nuestros nacimientos, hasta ahora. Oro que sea de gran gozo. Ayúdanos a reflexionar si hemos traído alegría o tristeza a este mundo, como Isaac y Jesús. Ayúdanos a ser nuevas de gran gozo para la gente de este mundo. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 자, 우리 찬송가 204장 1절과 2절. Cantemos himno 204. Tenemos muchas peticiones. Tenemos que orar del nuevo santuario. También las elecciones colombianas. La reunión que Corea del Norte va a tener con los Estados Unidos. Uno de los candidatos de las elecciones colombianas dicen que es comunista, pero es un candidato muy popular. Entonces nuestros hermanos colombianos han pedido oración. Entonces cuando estén orando, por favor oren por Colombia, por Corea, que haya paz, los Estados Unidos y nuestro santuario. Si no pueden venir a los servicios de la madrugada, por favor oren en sus casas. Pongámonos de pie. Terminaremos con la bendición.
este momento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Padre Dios, la presencia, llenura, obras y comunión de nuestro Espíritu Santo estén sobre los que son como Isaac y Jesús, que sus vidas eran de gran bendición, de los que esté sobre los que desean ser como Jesús y Isaac, esté sobre sus hogares, sus familias, sus negocios, en el nombre